Vamos a poner. Fíjense, cuando el precio es 100, ¿ok? Habíamos dicho que las tres tasas de rendimiento son iguales. O sea, el cupón es 12, el rendimiento corriente es 12 y el rendimiento de vencimiento es 12. ¿Ok? ¿Qué significan estos? No? Cupón es la tasa nominal del bono, rendimiento corriente es el rendimiento efectivo en intereses, ¿ok? Y rendimiento, tasa interna de retorno es rendimiento si yo me quedo hasta el último día con el bono. ¿Ok? Habíamos dicho que el promedio de recuperación de inversión es 3,9008 y que el riesgo de precio es 3,68. ¿Okay? Fíjense una cosa, si yo analizo esto con un poco más de detalle, ¿okay? Yo no estoy recuperando la inversión de verdad en 3,9008 años. ¿Okay? Eso es un periodo de recuperación teórica. ¿Okay? Porque 3,9008 es un poquito antes del semestre 8. ¿Okay? Por lo cual yo he recibido 7 pagos. ¿Okay? Y yo pagué 100 y en ese momento yo no he recuperado 100. ¿Okay? En valor presente yo recupero 100 el último día. ¿Okay? Pero se hace este cálculo para saber cuánto es el promedio de recuperación de la inversión por una razón que vamos a explicar al final, que es para poder calcular las curvas de rendimiento. ¿Ok? Y bueno, y vimos que el riesgo de precio me daba teóricamente 3,68 y eso no es exactamente igual porque este precio, que es el rendimiento cuando es 13, no es 96,32, sino que es 96,456. Y este precio, que es el precio cuando el rendimiento es 11, tampoco es 103,68. ¿Okay? Hay un pequeño error ahí de cálculo que vamos a explicar, ese lo vamos a explicar mucho más rápido que el caso de la duración, ¿no? Ahora, si yo hago los cálculos con los dos nuevos rendimientos que yo añadí, que fueron el 13% y el 12%, entonces, bueno, dado que el precio del rendimiento de 13 es 96,4056 y yo estoy recibiendo 12 anualmente, 6 semestralmente, entonces el rendimiento efectivo en intereses es 12,45%. Yo no estoy recibiendo 12, sino que estoy recibiendo poco más de 12. ¿Sí? Y si me quedo hasta el final, porque yo pagué 96,4056 y voy a recibir 100, ¿okay? Entonces eso me va a dar un rendimiento a vencimiento del 13%. ¿Okay? El, si calculo la duración, resulta que la duración me da un poco menor. Acuérdense que habíamos dicho que el precio es directo. ¿Okay? O sea que cuando tengo menos precio, la duración debe ser menor y efectivamente la duración me da menor. ¿Okay? Me da 0,03 años menos. ¿Okay? Y bueno, y el nuevo riesgo de precios me da 3,6412, ¿no? De nuevo, fíjense, si yo supongo que el rendimiento vuelve al 12, ¿okay? Entonces el precio debería ser 96,4056 más 3,6412 y eso no me da 100. ¿Okay? O sea que aquí hay unos pequeños errores de cálculo que ya vamos a explicar. ¿Okay? Lo mismo cuando el rendimiento es a 11, ¿no? Cuando el rendimiento es 11, yo hago los descuentos al 11, el precio me da 103,7688. ¿Okay? Y bueno, con ese precio, ¿okay? Yo calculo el nuevo rendimiento corriente, divido 12 entre ese precio, 12 entre 103,7688, multiplico por 100, y eso me da 11,56%. Eso significa que yo estoy pagando, yo estoy recibiendo 12, pero como yo pagué 103,7688, mi rendimiento efectivo no es 12, sino que es 11,56. ¿Okay? Y si yo me quedo hasta el final, entonces yo pagué 103,7688, pero yo voy a recibir 100, ¿okay? Por lo cual mi rendimiento del vencimiento es 11. ¿Okay? Y bueno, calculo la nueva duración, me da un poquito mayor que la duración cuando el precio es 100, y eso se explica porque como el precio es más alto, ¿okay? La duración es más alta. ¿Okay?
Y lo mismo me da en la duración ajustada, pues, me da un número mayor, ¿ok? Y de nuevo, si ustedes calculan, si el rendimiento vuelve al 12 con esto, el precio no va a ser 100, ¿ok? O sea que también tenemos un error de cálculo aquí, ¿ok? Ya vamos a explicar eso, ¿ok? Como dije, eso lo vamos a explicar inmediatamente. Resulta que si yo lograra hacer una gráfica, ¿ok?, que relaciona precio con rendimiento en este bono, ¿ok?, la figura geométrica del bono es esta, es una convexa. O sea que los bonos tienen convexidad, no son líneas rectas, ¿no? Son convexos. ¿Ok? Y bueno, cuando yo hago esos cálculos, ¿ok?, este, resulta que si el precio es 100, ¿ok?, el rendimiento es 12. ¿Ok? Eso es lo que está acá. ¿Ok? Y resulta que la duración ajustada de este bono, ¿ok?, es la tangente en este punto. ¿Ok? Por lo cual, cuando el precio sube, ¿ok? Ya va, se me pasó. ¿Ok? Cuando el precio sube, ¿ok?, y yo lo calculo con la duración ajustada, ¿ok?, yo estoy en este punto, ¿ok?, que me da un precio un poquito menor al precio efectivo del bono. ¿Ok? Ese es el error de cálculo que estoy haciendo, porque yo estoy calculando la variación de precios con la tangente y no con la función. ¿Ok? Por eso es que tengo ese error de cálculo. ¿Ok? Eso sí, el error de cálculo va disminuyendo en la medida en la que yo me voy alejando, ¿ok?, del precio de 100%. Cuando el precio es un descuento, es mucho menor el error. Y cuando el precio es una prima, también es mucho menor el error. ¿Ok? Entonces, eso es lo que explica ese error de cálculo, ¿no? Porque estoy usando la duración ajustada, que es la tangente, ¿ok?, y no estoy usando la verdadera función del error. ¿Ok? Entonces, bueno, esa es la explicación de por qué es que me da ese error. ¿Ok? Por lo cual, bueno, pues se calcula la duración ajustada porque es un buen indicador de precio, del riesgo de precio, ¿no? Lo que pasa es que es un indicador aproximado, nunca es exactamente igual. ¿Ok? Eso hay que tenerlo presente, ¿no? La duración, además, nos permite calcular los cero cupones equivalentes. ¿Ok? Y por aquí es por donde viene lo de las curvas de rendimiento. Un cero cupón tiene duración y no duración iguales, ¿no? El cero cupón, cuando se vence, recupera la inversión. ¿Ok? ¿Ah? O sea, y eso hace que un cero cupón sea equivalente a un bono en la duración. ¿Ok? Entonces, si yo quiero hacer un bono equivalente al primer bono, ¿ok?, utilizo esa duración como vencimiento del bono, cero cupón, ¿ok?, lo calculo al 12%, ¿ok?, suponiendo que el precio es 100. ¿Ok? Entonces hago el cálculo, aquí ya no lo voy a hacer con tasa de interés simple, tengo que hacerlo con tasa de interés compuesta. Entonces el precio debería ser 100 entre 1 más 0,12 y lo elevo al término de la duración, 3,9008, ¿no? Entonces eso significa que si yo compro un cero cupón equivalente al primer bono, lo debería comprar a un precio de 64,2703, o bueno, toda esta chorrera de números, si el valor nominal no es 10.000, sino que es 100.000 o 1.000.000, ¿ok?, utilizo todo este montón de números. ¿Ok? Entonces, bueno, ese es el cero cupón equivalente, ¿no? Y con ese cero cupón equivalente, yo puedo calcular las curvas de rendimiento. ¿Ok? ¿Ok? De hecho, las curvas de rendimiento son una combinación de un grupo de bonos similares, ¿ok? Por ejemplo, los bonos del Tesoro Americano, los bonos de clasificación AAA, los bonos de clasificación B, ¿ok? Todos los que sean similares, los puedo relacionar en términos de sus duraciones y sus rendimientos. Entonces encuentro esa curva de rendimiento que también se le llama curva cero cupón, ¿ok?, porque se hace siempre con la duración. ¿Ok? Entonces, y eso me va a dar tres tipos de figuras, ¿no? Como habíamos dicho cuando estábamos estudiando la parte económica de esto.
la duración la pongo en el eje de las X, los rendimientos al vencimiento los pongo en los ejes de la Y, ¿ok? Y bueno, la curva me puede dar dependiente positiva cuando los bonos de muy corto plazo rinden menos que los bonos de muy largo plazo, ¿no? ¿Ok? La curva me da plana cuando el rendimiento es más o menos el mismo en el corto que en el largo plazo, ¿ok? Y la curva me da invertida cuando el rendimiento es más grande o más alto en el corto plazo que en el largo plazo, ¿ok? Entonces, así es como se construyen las curvas de rendimiento con la duración, ¿ok? Por eso es que tengo que calcular duración, ¿ok? Y con el rendimiento al vencimiento, ¿ok? Rendimiento al vencimiento en inglés se dice yield to maturity, ¿ok? ¿Ok? Otros casos de bonos, ¿ok? Los bonos no todos son bullet, o sea, no todos son que pagan capital al vencimiento, sino que hay unos bonos que se llaman sinking funds, ¿okay? O bonos de amortización. ¿Okay? Y supongamos que vamos a tener un bono muy parecido al primero, ¿okay? Pero que se va a amortizar con 5 pagos de capital en los semestres 6, 7, 8, 9 y 10. ¿Okay? Todo lo demás queda igual. ¿Okay? Y bueno, si yo trato de construir el, el cronograma de pago de este bono, me da una cosa así. ¿Okay? O sea, yo pago 100 al inicio, lo voy a calcular con el precio de 100 nada más, empiezo a recibir 6%, ¿okay? Y en el semestre 6, 7, 8, 9 y 10 voy a recibir pagos de capital de 20, 20, 20, 20 y 20. 5 pagos de 20 que totalizan el 100% del valor nominal, ¿no? Pero fíjense, cuando yo recibo el pago del semestre 6, recibo 20 de capital y 6 de interés, ¿no? Pero ya el bono no vale 100, vale 80, ¿no? Por lo cual, el siguiente pago de intereses no va a ser por 6, va a ser por 4,8 dólares. ¿Okay? Entonces, el siguiente flujo es 24,8. ¿Okay? Una vez que yo recibo este segundo pago de 20, el bono vale 60. Entonces, si yo calculo los intereses con la base de un valor de 60, me da 3,6. ¿Okay? Entonces, el siguiente flujo es 20, 23,6. ¿Okay? O sea, 20 de capital y 3,6 de interés. ¿Okay? Si yo recibo ese pago en el semestre 8, me quedan 40. ¿Okay? Entonces, calculo al 12% un semestre sobre un valor de 20, de 40, me da 2,4. Entonces, en ese semestre 9 recibo 20 de capital y 2,4 de interés. Y una vez que recibí ese pago, la deuda queda con un valor nominal de 20. ¿Okay? Entonces, bueno, si me pagan 12% sobre 20 en un semestre, ¿okay? Eso me da 1,2. ¿Okay? Por lo cual, el último flujo es 20 de capital y 1,2 de interés, ¿no? Descuento los flujos al 12%, porque estoy suponiendo que el precio es 100, por lo tanto el rendimiento debe ser 12. ¿Okay? Entonces, eso me da efectivamente 100, ¿okay? Que es el precio que yo debería pagar para que me rinda 12, ¿no? ¿Okay? Y bueno, calculo los flujos de caja descontados por N y ahora la duración me da menor. ¿Okay? Me da 3,2724, ¿okay? Y el riesgo me da también menor, 3,0871. ¿Okay? Ese es el caso de un bono con amortizaciones a partir del semestre 6. ¿Okay? Si las amortizaciones aumentan, ¿okay? O se hacen más rápido, la duración disminuye y el riesgo de precios también. ¿Okay? Entonces, fíjense, vamos a ver un segundo caso. ¿Okay? Este es otro bono de amortización, pero ahora amortiza en el semestre 2, 4, 6, 8 y 10. ¿Okay? Entonces, en este caso, este es el programa de pago, ¿no? O sea, yo recibo 6 el primer semestre, 26 el segundo, 4,8 el tercero, 24,8 el cuarto, 3,6 el quinto, 23,6 el sexto, 2,4 el séptimo,
22,4 el octavo, 1,2 el noveno y 21,2 el décimo. ¿Okay? Descuento al 12%, que debería ser la tasa interna de retorno, si el precio es 100. ¿Okay? Entonces, eso me da estos flujos descontados, ¿okay? Sumados me dan 100, por lo cual efectivamente la tasa interna de retorno era 12, ¿okay? Porque 100 menos 100 da 0, valor presente neto es 0. Y bueno, y calculo los flujos de caja descontados por N, y si con eso calculo duración y duración ajustada, las nuevas duraciones y duración ajustada son 2,5213 la duración y 2,3786. Y ahí fíjense que disminuyó de manera muy significativa el, el, el periodo de recuperación de la inversión y el riesgo de precios. ¿Okay? O sea que mientras más amortizaciones, reduce el riesgo de precios y también reduce la duración masculina, ¿no? Y bueno, el último caso de bonos que vamos a estudiar son los bonos de tasa de interés variable. ¿Okay? Y aquí quiero dejarles bien claro esto, ¿no? Porque yo sé que esto se explica mal. ¿Okay? Los bonos, o sea, los instrumentos de tasa de interés variable no son instrumentos de renta variable. ¿Okay? Cuando el instrumento tiene tasa de interés, ¿okay? Es un instrumento de renta fija. Así la tasa sea variable. ¿Okay? Entonces, en los mercados hay bonos de tasa de interés variable que siguen siendo instrumentos de renta fija, no son instrumentos de renta variable. En inglés, esto se llama variables, ¿okay? Así se llaman los bonos de tasa de interés variable, y también se llaman floating rate notes, ¿okay? Porque normalmente son notas, o sea, son bonos de menos de 10 años de tasa de interés variable, ¿okay? Y se llaman en inglés floating rate notes, ¿okay? Y se abrevian FRN, ¿okay? Así como está escrito ahí, ¿okay? Entonces, ¿cómo funciona eso? El contrato de emisión del bono, ¿okay? Dice que el interés del bono se calcula de una determinada manera, ¿okay? Y una semana antes de que se vence el bono que está corriendo, ¿okay? Se calcula el siguiente bono, ¿okay? Puede ser una semana antes, puede ser 2 semanas antes, puede ser 5 días antes, ¿okay? Se calcula la tasa de interés que se va a pagar en el siguiente pago dentro de 6 meses. ¿Okay? Entonces, nosotros vamos a suponer que tenemos un bono de tasa de interés variable con una amortización única al vencimiento, o sea que volvemos al caso del bullet o balloon, ¿okay? Y vamos a suponer que la fórmula de ese cálculo de cupón me da 12% para el primer semestre. ¿Okay? Entonces, si yo trato de construir el diagrama de flujo, perdón, el cronograma de pagos de este bono, ¿okay? O el flujo de caja, entonces me va a dar una cosa así. ¿Okay? O sea, si yo pago 100% al inicio, ¿okay? El primer cupón va a ser 6, pero yo en este momento no sé cuánto va a ser el monto del segundo cupón. No sé tampoco el del tercero, no sé tampoco el del cuarto, no sé tampoco el del quinto y no sé ninguno hasta el décimo, ¿no? Y del décimo lo único que yo sé, porque como yo sé que el bono es bullet, ¿okay? Que ahí me van a pagar el valor nominal que sea. ¿Okay? Entonces, fíjense, si yo pongo estos datos en Excel, ¿okay? Y le pido que me calcule la tasa interna de retorno, me va a decir que no aplica. ¿Okay? Y me dice que no aplica porque yo tengo demasiada incertidumbre, ¿no? O sea, todo esto que está aquí es incertidumbre. ¿Okay? Entonces, con este bono, yo lo único que puedo saber es, ¿por qué lo sé? El precio. ¿Okay? ¿Por qué lo sé? El cupón corriente. ¿Okay? Entonces, con el cupón corriente, con el precio, yo puedo calcular un rendimiento efectivo del bono. ¿Okay? O un rendimiento corriente también, como se le llama de esas dos maneras, corriente o efectivo. ¿Okay? Sin embargo, no puedo calcular tasa interna de retorno. ¿Okay? Por lo cual no puedo calcular nunca una tasa de rendimiento al vencimiento.
¿Ok? Tampoco puedo calcular la duración, y mucho menos la duración ajustada. ¿Ok? ¿Ok? Sin embargo, este bono tiene una característica muy particular, ¿no? Este bono, cada vez que recalculan el cupón, ¿ok? Su precio vuelve a ser 100. ¿Ok? Entonces, como el precio vuelve a ser 100 todos los semestres, entonces este bono tiene bajo riesgo de precio. Y el riesgo que se estudia en los bonos es el riesgo de precio, ¿verdad? Entonces, este bono tiene una característica muy particular, ¿no? Este bono es un bono de alta incertidumbre y bajo riesgo de precio. ¿Ok? Entonces, este bono es el que le demuestra dos cosas a ustedes, ¿no? Primero, que el riesgo y el rendimiento y la incertidumbre son dos cosas completamente distintas. ¿Ok? Porque incertidumbre es el desconocimiento del futuro. ¿Ok? Riesgo es, ¿ok?, la probabilidad de obtener algo distinto a lo que yo tengo. Son dos cosas completamente distintas. ¿Ok? Entonces no podemos confundir riesgo con incertidumbre, jamás. ¿Ok? Segunda cosa que nos enseña este bono, que cuando la tasa de interés es variable, ¿ok?, la tasa interna de retorno no sirve. ¿Ok? Por lo cual, cuando las rentas son variables, que es el caso siguiente, que nosotros no lo hemos visto, que lo vamos a ver, este, ya será en enero, ¿eh? cuando, cuando la renta es variable, la tasa interna de retorno no se puede utilizar. Entonces, esto significa que cuando yo tengo un proyecto de inversión, que es un instrumento de renta variable, ¿eh?, yo no puedo tomar decisiones con la tasa interna de retorno. ¿Ok? Yo solamente puedo tomar decisiones con el valor presente neto. Y eso es un error que tienen todos los libros de finanzas. ¿Ok? O sea, la tasa interna de retorno es un instrumento que únicamente sirve para analizar bonos de renta fija de tasa fija. Porque cuando el bono es de renta fija y tasa variable, ¿ok?, ya la tasa interna de retorno no sirve. ¿Ok? Y cuando damos el siguiente paso, que es hacia la renta variable, entonces menos todavía. ¿Ok? O sea, esto es lo interesante de este tipo de bonos. ¿Ok? Ok, para concluir, ¿ok?, los bonos son contratos a tiempo determinado. ¿Ok? Los flujos son previsibles en términos de tiempo y a veces en términos monetarios. ¿Por qué a veces en términos monetarios? Porque hay unos bonos como este último que vimos, en los cuales yo sé que voy a recibir pagos en términos de tiempo, pero yo no sé cuánto es el retorno monetario que yo recibo. ¿Ok? Entonces son flujos previsibles en términos de tiempo y a veces monetarios. ¿Ok? Los precios y los rendimientos siempre se van a mover en sentido inverso. Y si los cupones son fijos, nosotros podemos afirmar siempre que cuando el precio es 100, las tres tasas de rendimiento son iguales. Cuando el precio es mayor que 100, el cupón va a ser mayor que la tasa de rendimiento corriente o efectivo, y el rendimiento corriente va a ser mayor que la tasa de rendimiento al vencimiento. Cuando el precio es menor que 100, ¿ok?, el cupón va a ser la mayor de las tasas. ¿Ok? Luego viene el rendimiento corriente y por último viene el rendimiento al vencimiento. ¿Ok? Y la duración ajustada van siempre en sentido directo con el de la maduración y en sentido inverso con la tasa de rendimiento. ¿Ok? Entonces ahora sí, ¿ok?, terminamos renta fija. ¿Ok? Vale. Si tienen preguntas, con gusto. Por mi parte, por el momento ninguna, profe. Ok, chévere.
Ok, bueno, vamos a hacer una cosa. Yo más tardecito les monto la grabación de esto en el canal de YouTube y bueno, y alimento un poco la página con algunas cosas, entre ellas la parte teórica de esto. El, Les mando también la presentación y le mando una hoja de cálculo en la que están todos los cálculos para que no, no se sientan abandonados ahí con los cálculos. ¿Ok? Entonces, bueno, nos vemos el miércoles para hacer el examen. ¿Ok? Y bueno, bueno, y ahí hablamos. Vale, que les vaya bonito. Muchas gracias, profe. Feliz noche. A la orden. ¿Ok? Que les vaya bonito.